Tome su Biblia en el libro de Juan capítulo número 12 y vamos a entrar. Y qué bueno que todos los niños y todos sus maestros ya están desde hace rato allá y han tenido su servicio. Todos nosotros vamos a entrar inmediatamente a la palabra de Dios. Now we're going to enter into the Word of God as the kids go to their classrooms. Así que gracias a Dios por esta bendición. John 12, 12. John chapter 12, verse 12. Ok. So, uno y uno, ok, Junior. ¿Cuántos están listos ya con la Biblia en sus manos? ¿Cuántos la Who's tienen ready ya? with your Okay. Bible in your hand? Porque no está en la pantalla. No, bueno, ahí está en la pantalla. Pensé que no estaba, pero bueno, ahí está. It's in the screen as well. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. So see what the Word of God says. Dice, al día siguiente, muchos de los que han venido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. The next day, a great crowd that had come for the festivals heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. They took palms from branches and went out to meet him, shouting, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written. No temas, oh hijo de Sión, mira que viene tu rey montado sobre un burrito. Do not be afraid, daughter Zion. See, your king is coming, seated on a donkey. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. A ver, diga conmigo, ayúdame a entender, Señor. Ok, solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. At first, his disciples did not understand all this. After Jesus was glorified, they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Thank you, God, for your word this day. Gracias por este tiempo hermoso de exaltarte, Thank you for this amazing day to be able to worship you, de poder entrar en tu presencia, Dios. to enter into your presence. Te damos We gracias give you thanks, God, por el milagro, for the miracles, no solamente, Señor, de la resurrección, not only the resurrection, pero gracias por la pasión, thank you for the passion, pero también gracias but thank you de ese domingo because on that Sunday, cuando tú entraste a Jerusalén, when you entered Jerusalem, en la que estabas declarando que eras rey where you were declaring that you were y que king tu reino and that your se kingdom manifestaba a través de ti, is Señor. manifested through you, God. Ayúdanos a nosotros en nuestro Help tiempo us in our times a no estar como los discípulos de aquel tiempo, to not be like the disciples were, que no entendían el significado. who didn't understand the meaning. Abre nuestro entendimiento, Open up our understanding, porque tú ya has sido glorificado because you've already been y glorified tu reino ya es, and your kingdom is already ahora here, all now y en el presente. and in the presence. Gracias, Señor. Thank you, God. Amén. Amen. Vamos a ocupar nuestro asiento. Let's take our seats. En esta mañana estoy agradecido And this morning, I'm very grateful de estar aquí en nuestra reunión, de veras. to be here in our house. Amen. Porque cada vez que estamos en la casa de Dios es una bendición Every time we're in the house of the Lord, it's a blessing, y es un privilegio and tremendo. it's an amazing privilege. Y le damos gracias a Dios por esta bendición y And I privilegio. give thanks, God, for this privilege. Amén. Amen. ¿Cuántos todavía están agradecidos de poder estar el domingo en la casa del Señor? A Who's ver. so grateful for being here in Amén. the house of No the es un Lord? hábito, es un deseo, anhelo que tenemos. It's not a routine, but it's a desire that we want. Tradicionalmente siempre se celebra durante esta semana, la semana de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo. I know that we're celebrating this week the Passion of Christ And the resurrection. and the resurrection Y todo lo que tiene que ver esta semana. and everything that is going on this week. Pero muchas veces la persona hace una celebración A lot of people do a celebration que no tiene nada que ver con el significado de la semana, That has de lo que estamos celebrando nosotros. nothing to do with what we're celebrating. De hecho, mucha gente dice, es vacaciones, vamos a la playa, vamos al parque, vamos a Tijuana. A lot of people think, Los oh, que pueden ir a Tijuana. it's vacation, let's go to TJ, let's go to the beaches. Y casi siempre estas Echo. fechas se utiliza, incluso ya ni le llaman Semana Santa, sino se junta con lo que le llaman Spring Break, que significa un tiempo de diversión.
And a lot of people highlight this week as spring break, como un tiempo de diversión. as a time of having fun. Pero para nosotros es recordar lo más importante, los hechos más importantes de nuestra fe. But for us, it's more important to recognize our faith of what we're going through. Y esto tiene que mantenerse como la centralidad de nuestra fe, siempre. And this needs to be in the center of our faith, always. Incluso Jesucristo nos dejó, Even una de Jesus. las ordenanzas que nos dejó es la Santa Cena. Left us the communion for us to do. Y todo su propósito And the purpose behind this es recordarnos is to remind su us muerte his death. y su significado. El And the pan meaning y el vino representan su muerte en la cruz. The bread and the wine represents Pero his death. hoy nos vamos a enfocar en su entrada a Jerusalén, 5 o 6 días antes de que él muriera. But today we're going to focus on when he entered Jerusalem 5 days before being killed on the cross. So este día es más que una celebración tradicional. So this is more than a traditional celebration. Sobre todo yo quiero que vayamos y nos imaginemos a ese día. I want us to imagine and go back to that day. Dice la palabra del Señor This is in the Word of God. que Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, According to the Gospel of John, acababa de resucitar a Lázaro He en Betania, he just made the miracle of resurrecting que Lazarus. estaba a una distancia sumamente corta. O sea, todos de Jerusalén habían escuchado del milagro que Lázaro había sido resucitado. And it was a short journey from where he did that miracle resurrecting Lazarus, and that word was spreading to Jerusalem. Y Jesús entra a Jerusalén, dramatizando o haciendo algo que tenía un mensaje bien específico. And the way that Jesus entered Jerusalem was he was showing and demonstrating something very important. Jesús entendía que el deseo más grande de muchos de los judíos en ese momento Jesus understood that the desire of the Jews during that time era experimentar que el reino de David fuera restaurado por el Mesías. Esa era la esperanza y el anhelo de casi todos los judíos. all the Jews were expecting Jesus to resurrect the kingdom of David. That's what they were hoping for. Y cuando Jesús aparece, él entendía todo esto y él sabía la escritura, como lo vemos en los evangelios, que él incluso sabía de memoria muchos pasajes de la Biblia. And Jesus knew this. He even knew a lot of passages in the Bible that spoke about this. Él sabía que había un pasaje He knew that there was a passage en el cual se declaraba where it was declared que el rey entraría montado sobre un pequeño burro, that there was written that the king will enter sitting in a donkey, declarando declaring de esta manera in this way que el rey estaba llegando para manifestar que el reino que todos esperaban estaba comenzando, that this o había was comenzado, perdón. the start or the start of Jesus' kingdom here on earth. Pero el problema que el evangelio nos dice a nosotros tenían todos, incluyendo sus discípulos más cercanos, And the problem that everyone had, even his most closest disciples, es que aunque leían la Biblia o el Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea, even though they read the Bible, mainly the Old Testament, no esperaban un rey they didn't expect a king o un reino or a kingdom como el reino o como Jesús. or the way that Jesus did it. Sí, en ese momento ellos entendieron, conectaron. Oh, el profeta dice que entrará montado sobre un pollino o un burrito. Y ellos conectaron y dijeron, ok, ahora sí, por fin Jesús va a manifestar el reino. And they somewhat understood it as they saw Jesus coming in with a donkey. They're like, oh, this is the promise that this is now going to be come true and fulfilled. Y empezaron a gritar todos ahí, And they all started singing and saying, Hosana, Hosana, Hosanna, Hosanna. que era una palabra que significa sálvanos, sálvanos, oh rey. And the meaning behind the word is save us, King, save Sálvanos, us, sálvanos. save us. Ahora, Now, lo que Jesús venía a ofrecer what Jesus was going to offer no era lo que la gente estaba pidiendo. wasn't what the people were Y es, expecting or y es asking. ahí donde había una desconexión And that's where the entre disconnection was. el reino que Jesús venía a ofrecer The kingdom that Jesus wanted to offer y el reino que la gente esperaba, and the kingdom that people were expecting o el rey que la gente quería. or the king that the people Y wanted. yo quiero decirles esto porque es el centro de este mensaje. And the center of this message is this. Todavía hay ese problema. There is still that problem till today.
Porque la gente de aquel tiempo, Because the people from that time, ellos cuando decían sálvanos, sálvanos, when they would say, save us, ellos estaban diciendo, They were libéranos de la opresión romana. free us from the empire, the Roman Empire. Quita la opresión del imperio romano de nuestras vidas. Take away the oppression of the Roman Empire from our lives. Cambia nuestra condición. Change our conditions. Nos están robando, nos They're están explotando, Exploiting us, they're stealing from us, están abusando de nosotros. they're abusing from No sé si us. ustedes se recuerdan cuando Jesús una vez dijo, I don't know if you remember when Jesus once said, si alguien te pide if someone asks que you lleves una carga una milla, that you carry a load, a load for a mile, for a mile, no lo hagas una milla, camina 2. don't do just 1 mile, but walk 2. Y nosotros decimos, ¿y por qué Jesús está diciendo eso? And we sometimes ask, why is Jesus asking this? Porque la ley de aquel momento decía Because the law from those que, days would que si say un romano iba cargando una carga, that someone was carrying a debt, no, un load, A load. una carga, no una deuda, una carga de load. a load. El romano le puede decir al judío, The Roman could tell the Jew, quiero que cargues mi carga. I want you now to carry my load as well. En lugar de que cargues mi carga en vez de yo, o sea, tú tienes que cargar mi carga. So double, right? His load and the No, no. Roman's load. No, he was supposed to carry the Romans load. The Jew was supposed to carry the Roman's load. Esa era una ley. That was the law. Y si se negaban, And if they said no, podían ir hasta la prisión. they could go to jail. Y así muchas otras leyes. And there's so many laws like this. So ellos esperaban So they were waiting que en Jerusalén that in Jerusalem o en el pueblo de Dios or in the people, God's people, no estuviera Pilato y Herodes. they weren't waiting for Pilate or the other governor, Pero ellos esperaban que se sentara el rey. but they were expecting the king to sit on the O throne. sea, literalmente ellos esperaban un cambio social. They Eso era lo que wanted- querían. A social change, a dramatic Eso era lo que change. gritaban en esa mañana. That's what they were saying in that morning. Y cuando yo digo que quizás no ha cambiado, And when I say that till today it hasn't es porque changed, en esa mañana it's because in that morning ellos estaban clamando a un Dios o a They- un rey o un Mesías they were calling out to a king or a Messiah que ellos lo estaban inventando de acuerdo a su necesidad. that they were inventing according to their own needs. Ellos estaban clamando They were por lo calling que en out ese momento necesitaban, for what they needed in that no moment, por lo que Jesús realmente representaba. and not what Jesus truly Y aún represented. nosotros podemos caer en ese error. And sometimes we may fall in that same mistake. Inventamos a un Jesús personal, We invent a personal Jesus, a un Jesús que solamente, Señor, Jesus that's only a Lord, para que me ayuden mis problemas, that only helps me in my own needs, para que me ayuden mis necesidades, that helps me in my own needs, que me ayuden en mis circunstancias. in my Cuando estas me circumstances. sobrepasan, necesito un Salvador. When I need saving, He's there to save me. Cuando parece que cosas en mi vida se están yendo más allá de mi control When there are things in my life that are going out of my control, y necesita a alguien todopoderoso, and I need someone that is all entonces necesito powerful, un Salvador. and then I need a Savior. Pero no nos gusta But we don't like cuando ese mismo Salvador when that same nos Savior confronta confronts us o nos dice, or tells us, dame toda tu vida, give me your whole ríndete life. a mí, Surrender haz mi to voluntad. me. No, ese Jesús no me gusta. It's my will. I don't like that God. Solo me gusta el que yo he inventado, I only like the el God que yo that necesito, I invented, el that que I es need, moderno, that is a el modern, que está ahí that is there, para que yo marque el 911, la oración, that as soon as I do a prayer, I mark e 911, inmediatamente haga lo que yo quiero. and immediately He does what I need. Ese es el Jesús que la gente se inventa todavía, incluso muchos cristianos. And that's the Jesus that a lot of people still Y live lo into que this el day. pueblo judío no entendió And what the Jewish people didn't es really que él venía a understand ofrecer una transformación más grande que los problemas sociales. is that He wanted to do something bigger than just their own problems that they were Y going no era through. que él ignoraba su necesidad. Jesús entendía la necesidad de su pueblo real y verdadera. It wasn't that He was ignoring their own personal needs. He understood it, Pero él sabía que en el fondo la necesidad más grande de toda persona, but He knew that the deep desire de that toda everyone familia, had, their de toda families, comunidad, that the whole community es una needed, transformación real de corazón, amén. is a true Es una transformation transformación real of del the espíritu, heart, de nosotros, de transformation verdadero yo, amén.
que of the cambia y Spirit transforma. that changes and transforms. Y ningún cambio verdadero y profundo ocurre And no true transformation si no happens empieza con el corazón. if it doesn't start in the heart. So, ¿qué Jesús nosotros estamos clamando? So which Jesus are we calling out to? ¿O cuándo clamamos a Jesús? Or when we call out to Jesus, ¿Para rendirnos a Él? are we surrendering to Him? Y también cuando tenemos problemas, o solo escogemos a uno nada más. Or only when we have problems? Which one do we go to? Only when we have problems or when we want to surrender ourselves to Y Him? esto es algo que siempre pasa. Yo tengo muchos años de ser pastor This always happens. I've been a pastor for such a long time. y cuando una persona tiene necesidades, And when someone has needs, se acerca a Dios. Ah, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Tengo they cáncer, get tengo closer to problemas. God. God save me, God Oh, save me. necesidad. Y Dios hace el milagro God does the miracle, y nunca los volvemos a ver. and then we never see them again. Porque ellos están clamando a un Dios que se están inventando nada más. Because what they're doing is they're just calling out to a God that they Pero invented, no todo lo que significa. but not what it truly So, lo primero means. que el pasaje nos revela es eso. So what the Word of God is trying to reveal to us is this. Que ellos no entendieron lo que pedían They didn't understand what they were ni asking, entendían lo que Jesús verdaderamente ofrecía. and they didn't understand what Jesus was Mi trying to oración es que offer. todos entendamos lo que Jesús nos está ofreciendo. And I Amén. want all of us to understand Y what que Jesus is trying clamemos to offer. Hosanna. And we call out Amén. Hosanna. A ver, diga Hosanna conmigo. Hosanna with Sálvanos, me. Señor. Save us. Pero dígale, aquí está mi vida. Here is my Aquí está life. todo lo que soy. Here is everything that I am. Y cuando lo hacemos de veras, And when we truly do Jesús es el rey de nuestras vidas. it, Jesus Aleluya. is king of our lives. Si es para Jesús, déselo más fuerte con todo If su it's for corazón. Jesus, let's do it louder. Aleluya. Gloria a Dios. Glory be His name. Segunda cosa que este pasaje nos enseña. Second thing that the pastor is trying to teach us, Dice que fue y halló un asno. that they got a branch, No, un asno, un donkey. a donkey. Necesitamos poner un monitor porque quizás no me oyes bien, ¿verdad? Yeah. Ok. Fue y encontró un donkey. He went and found a un donkey. burrito. Yo voy a predicar en Spanglish mejor. Y se montó sobre ese pequeño burrito. And he got on top of the donkey. ¿Qué enseña esto? Who teaches this? ¿Será porque no había camellos? Was it because there was no camels, ¿No había caballos? no horses? Fue intencional. It was intentional. O sea, nada de lo que Cristo hacía era una casualidad. ¿Cuántos saben eso? Nothing that Jesus did was Que by accident. nada de lo que Dios hace en nuestras vidas o de lo que hizo en las Escrituras fue pura casualidad. It No. wasn't just random what Jesus done in Él our lives. estaba enseñándonos una lección. But he was trying to teach us a ¿Qué lesson. tipo de rey era él? What kind of king he was. Normalmente cuando el emperador romano venía, Normally when the Roman Empire would come, venía anunciado por soldados con trompetas y banderas. they would come with soldiers and flags and trumpets, Y luego caballos y horses, soldados. soldiers, Y luego arriba de una mesa o de una silla, perdón. and then sitting on top of a chair, Sentado cargándolo en los hombros y entraba el rey. Así se anunciaba la they llegada were del rey. carrying the Así king. entraba un rey. And that's how a king entered into a E city. incluso si lo vemos en la Biblia, muchos de los reyes judíos o israelitas practicaban algunas de esas And cosas. a lot of kings that were from that time that were Jews were also practiced this tradition. Pero Jesús se montó sobre un asno, sobre un burrito, como dice esta versión, But Jesus, he did it differently. He sat on a donkey para demostrarnos qué clase de rey era. to show what kind of king he was. Jesús sí es rey, Jesus, yes, he is king, pero una de las características de su reino es la humildad. but one of his characteristics of his kingdom is humanity. Él no venía a conquistar con armas, He didn't come to conquer with weapons. él no venía con poder político, He didn't come with political power, él venía como el rey de paz. but he came as a king of peace. Él venía con una misión, He came with a mission a que la gente que lo conoce y le sigue entendiera that the people that follow and heard of him would understand qué diferencia. Y ahora les hablo yo a ustedes. that he wanted to show them a difference. No, yo les hablo yo a Oh. ustedes. Now I'm speaking to you. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, When we think about the kingdom of God, el reino de Dios the kingdom of God no tiene nada que ver has nothing to con do los reinos presentes with the current kingdoms o los gobiernos presentes. or the governments that are currently here today.
La mayoría de los reinos presentes o gobiernos presentes A lot of the kingdoms of the governments that are here presently, tienen muchas acciones y símbolos para resaltar la autoridad they have a lot of ways to exalt the authorities y la posición de quien quiera que esté en el gobierno. of the position of anyone that is holding a position in office. Y así son los gobiernos humanos. And that's how the modern governments are. Es la exaltación del poder humano. It's the exalt of the human power. Pero el reino de Dios no es así. But God's kingdom is different. Y por eso Jesús, la gente no entendía a él. And that's why they didn't understood this. Por eso Pilato decía, That's ¿eres a- rey? ¿Cómo está eso? ¿Eres rey? Pilate would say, wait, you're a king? Pero si yo quiero, te puedo mandar matar. But So, if- ¿qué clase de rey eres entonces? I wanted to, I could kill you immediately. So what kind of king are you? Y lo está acusando. And then he's Y accusing Jesús no him. responde nada. And Jesus doesn't really Y luego respond to lo his llevan con accusers. Herodes. Y Herodes dice lo mismo, oh, hazme milagros y señales para que crea en ti. And then he took him to someone else and he said, make miracles so I could believe in Y you. Jesús estaba completamente en silencio, And Jesus was just no abrió su silent. boca He wouldn't open his mouth. y por eso lo rechazaron. And then that's why they rejected him. Porque a nosotros, lamentablemente, Because sadly for us, nos gusta adorar a los hombres. we like to worship men. Y me refiero en forma general, no estoy hablando de nosotros en particular. And I'm saying it in a general form, not specifically just us. Nos gusta la gente carismática, We like charismatic people, la gente que tiene influencia, people who have influence, la gente que tiene poder. people who have power. Ayer me invitaron a orar al lanzamiento de la campaña del alcalde de Los Ángeles, Yesterday they asked me to pray for the candidate that's running for mayor, que es la mayor actual. who is the current mayor. Y la verdad que la pensé y estaba a punto de decir, no, no quiero ir. And I was close to saying no. Y me costó mucho tiempo y después de pensarlo todo un día dije, ok, a la medianoche, no a medianoche, pero a la noche, antes de dormir, le dije, ok, acepto. I was struggling, and in the middle, right before I was going to go to sleep, I said, you know what? Okay, I'll go. Porque entendí que la Okay. oportunidad que se me estaba presentando Because I understood this is an opportunity that's being offered to me. no era para resaltar un candidato o And X. it wasn't to exalt a specific candidate. So escribí una oración So I wrote a en la prayer. cual estoy pidiendo por el literalmente si usted quiere véala, uso la palabra shalom And en I- nuestra ciudad. And I used the specific word, shalom. You can see the video. Rodea a a la mayor y la gente que está ahí donde se toman las decisiones de la ciudad And then we were there surrounded by the people who make decisions for the city. para que reflejen compasión, And I was praying for there to be para, compassion. para que reflejen humildad They could reflect humility y misericordia, and mercy. que es lo que Miqueas 6:8 dice, ¿no? Como that's debe what- de ser un gobierno. The word of God says that a government should work and function. Pero una cosa yo sí siempre veo cuando la gente está ahí But one thing that I do see when specifically to the people that are there in es that que moment quizás por la posición is that because of the position that la gente se siente atraída a esas personas, they're in, some people feel like attraction to those sea al people, alcalde whether it be the mayor o en el Congreso. or congressman. Yo fui al Congreso cuando estaba la Speaker Pelosi, ¿se llama Pelosi? Okay. I went to the Congress Nancy or the Pelosi. Senate when Nancy Pelosi was there as the House Speaker. Y estábamos en su oficina por mucho rato, nos recibió casi por media hora en su oficina. And she was speaking to us for 30 minutes in her office. Y yo podía ver el poder que sale de su posición y de su And- cargo que tiene. I could see the power that she was holding, especially in the words that she would say. Pero yo quiero decirles una cosa. But I want to share El with you reino de Dios. one thing. God's kingdom. Ok, podemos ser influencia y podemos ser luz. We could be light, we could be influence. Pero no nos confundamos. But never forget Nuestro this. reino es totalmente Our diferente. kingdom is different. Nuestro rey vino montado en un pequeño burrito, Our amén. king was sitting in a donkey. Porque él estaba enfocado en una cosa, amén. Because he was focused En to this one transformar thing, el to corazón de su pueblo. transform En the heart of his transformar el people. corazón de la gente. Transform the No hearts of para the people. imponer su autoridad o And su not poder. to impose his power Y and por his eso él authority. decía, mi reino no es como los reinos de este mundo. And that's what he would say, my kingdom is not like the kingdoms of this world. So, yo recuerdo hace años atrás cuando un predicador, que no quiero decir su nombre, And I remember years ago, a preacher that I don't want to say his name,
Y yo no sé si darme risa o ponerme a llorar. And I don't know if I should laugh or cry. Pero decía, votemos por tal candidato. They would say, vote for this specific Porque si candidate. él gana, el reino de Dios se va a manifestar aquí en este país. Because if he wins, God's kingdom will be manifested in this place. Nosotros somos de otro reino. Somos Remember, parte del reino de Dios. We are from Y a nuestro different reino, kingdom. nuestro rey es Jesús. Amén. Our king Él is es Jesus. nuestro Señor. He is our Savior. Él no se impone, He Él no forza, Él transforma los corazones. doesn't force us. He transforms the Por hearts. eso dijo, mi reino no es como los reinos de este mundo. And that's what Jesus said, my kingdom isn't like the kingdoms of this No world. controla, They don't control. no domina. They don't dominate. impone. They don't impose. ¿Cómo es nuestro reino entonces? So how is our kingdom Para que then? entendamos cómo debemos de actuar nosotros. So we can understand how we must act in this kingdom. Si vamos a manifestar el reino de Dios If we're going to manifest y somos God's discípulos de Cristo kingdom and we're y His somos disciples súbditos de and we're Jesús, His kids, nosotros entonces then us, debemos de manifestar el reino a través de nuestro servicio, we need to manifest God's kingdom a through través our de nuestra entrega, amén, service, through our y sobre commitment, todo and most importantly, siendo como Jesús, amén, being like Jesus, siendo como Jesús, Being like Jesus. siendo la luz y la sal. ¿Por qué? the light and the Porque salt. nosotros Why? pertenecemos al reino del que en esta mañana Because we're part of the kingdom from this estábamos declarando. morning. We were declaring, Hosanna, 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 hallelujah. Gloria a Dios. Glory be His name. Ahora, Now, ¿por qué la gente why then do people no entendieron? didn't understand, A pesar de que Cristo por 3 años estuvo compartiendo even though for 3 years he was Enseñando sharing, teaching día tras día every single day sobre su reino? about His kingdom? Ese era el mensaje de Jesús. Él no enseñó otra cosa. He didn't teach another message. He was Es todo specifically lo speaking que habló about fue this. sobre su reino. That's all he would talk about His kingdom. Ahora, usted Now, puede decir en esta mañana, You might say this morning, esos judíos, cabezas duras. they were hard-headed, those Jews. Y si yo le pregunto a usted en esta mañana, But if I ask you today and this morning, ¿usted me puede explicar qué es el reino de Dios? can you explain to me what the kingdom of God ¿Y qué is? significa ser parte de su reino? And what does it mean to be ¿Y part of His cómo vivimos kingdom? como ciudadanos del reino de los cielos? And how we must live in this kingdom, Y sabe, you know? cuando yo le pregunto a uno, When I ask no a someone ustedes, personally, a not otros you, cristianos que se congregan en una congregación que se llama La Luna, La Marta, allá por allá van ellos. another church that's in Mars. Y le digo, ¿qué es el reino de Dios? And I asked them, what's the kingdom of God? Y nomás agachan la cabeza y no me dicen nada. And they just tilt their head down and say anything. Normalmente esto ocurre Normally, this is what porque ya happens. tenemos en nuestra mente un Jesús nuestro, Because we have creado por a nosotros, Jesus that is our personal Jesus that we created, que es conveniente a nosotros, that is convenient to our needs, que suple mi necesidad personal, that fulfills only my personal needs. pero no es el Jesús de las Escrituras. But it's not the Jesus of the scriptures. ¿Puedes ayudar a servir en este proyecto que tenemos en la iglesia de servir a alguien? Can you help in serving in this ministry of helping a person? No puedo, no tengo tiempo. Sorry, I can't. Tengo I otras have, prioridades. I have no time. I have other priorities. So este pasaje nos confronta a nosotros. So this passage is really confronting us. Ya tengo mi agenda, mi horario. I already have my Tengo mis agenda. planes, tengo I have mis my metas. plans. I have my goals. So, ¿qué clase de Jesús nosotros le estamos gritando, sálvanos? So what Jesus are we calling out to say, save us? Claramente, en el Clearly. Evangelio, en el pasaje que leímos dice, ni sus discípulos Clearly, even his own disciples entendieron lo que pasó en esa mañana o en esa tarde o cuando Jesús haya entrado. understood what was happening when Jesus entered into the town. Mi oración es My prayer is que this, todos nosotros that all of us podamos entender can understand this. que nuestra fe no es una denominación cristiana. Our faith isn't like a Christian Denomination. Domination. Denomination. Domination. Denomination. Así Denomination. como Domino's Pizza. Domino's Pizza. Denomination. Denominación. Tongue twister. Denomination. Organización cristiana. A Christian organization. Más fácil, ¿verdad? Yeah. Ok. No somos asambleístas. We're not assemblies of God O no somos or bautistas. Baptists. O no somos zapatistas. No, esos son otros.
How do you say zapatista? Shoes men? Yo dije zapatistas porque era un grupo guerrillero en México. Ah, yeah. Didn't know that. Okay. No, somos seguidores de Cristo, man. We're servants of God. Somos parte del reino de Dios. And we're part of His kingdom. Somos parte de su reino. We're part of Y His no me kingdom. cansaré de decirlo And I'll never hasta get que tired se of mete en su corazón, saying this. se le mete en la mente y lo vivamos todos los días. And then you say this Porque and declare entonces this every hemos day. entendido por qué Jesús vino esa tarde a Jerusalén. Because then we would truly understand why Jesus entered Porque into entonces Jerusalem. verdaderamente cuando le dijimos, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, Because then when we call out to Jesus, come into my life, come into my heart, no era un Jesús inventado por nuestra necesidad. it's not a Jesus that we invented based on our needs. Pero entendíamos lo que significa totalmente que Jesús es el Señor de nuestras But vidas. we understood what it Amen. means for Jesus to be the king of our lives. Por eso para nosotros celebrar esta semana no es simplemente una tradición, And for us, this week isn't just like a tradition that we do, es recordar las esenciales, las cosas esenciales But de it's nuestra fe cristiana. remembering the main specific essentials Jesús of our es el faith. Señor, amén. Jesus is our Lord. Jesús es el Señor de nuestras Jesus vidas. is the Lord of our lives. Jesús Jesus debe de ser el centro de nosotros. Needs to be the center of our lives. Y no nomás lo aceptamos cuando nos conviene. And we don't just accept Jesus when it feels good for us. Y no lo rechazamos aún cuando somos confrontados por Él. And we don't Amén. reject Jesus when Señor, he's cámbianos, confronting transfórmanos. us. Amén. Jesus ¿Cuántos le pueden changes. decir al Señor, Señor, cámbiame y transfórmame en este día, How many en of us can estos say, días? Jesus, transform Hazme my compasivo, hazme más, me lleno de tu amor, Dios. Make me more compassionate. Fill me more with Libérame your de todas love. las cosas, Free me of all Señor, que me those separan things de ti, Dios. that Amén. have separated me from you. Todo lo que sea que nos separa. Everything that is Ahora, separating si us. somos seguidores de Cristo, If we are followers si le of hemos dado la Jesus, bienvenida a nuestra vida, a nuestra If familia, todo lo que we hacemos, welcome it in our lives and our families and everything that we are, debemos de entender then we must understand this. que Jesús no venía a sentarse en un trono, Jesus didn't come to sit on a throne, Él venía a tomar la cruz. but he came to take the cross. La gente pensaba, wow, Many people thought, whoa, de seguro que Jesús ahorita entra al templo, Jesus is going to enter into the temple. da un gran discurso He's going to give a great discussion. y la gente va a decir, vamos a elegirlo como nuestro rey, nuestro Mesías. And people are going to be like, wow, we need to make him our king, our Messiah of our lives. E iba a juntar a todos los partidos religiosos y políticos. And he was going to get together all the religious groups and politicians. E iban a levantar las armas. And they're going to raise up their weapons. E iban a dirigirse al cuartel de Pilato, And they were going to go directly to donde Pilate. estaban, como unos 500 o 1000 soldados romanos, Where there were like 1,000 Roman soldiers. y matarlos a todos. And kill them all. Derribar el palacio que representaba la oposición, la Destroy opresión, the palace that represented their oppression. y levantar a Jesús como el líder de la nación. And raise up Jesus as the leader of the nation. Eso es lo que la gente gritaba. And that's what the people were Ese era calling el out reino que to. ellos estaban diciendo, bienvenido, bienvenido. And that's the kingdom that they were welcoming, that they were saying. Es como cuando la gente en nuestros días dice, It's like many people during our times would say, si tú votas por este partido político, if you vote for a specific party, ese partido es el partido de Dios y todas las cosas van a ser de color de rosa. this is the party of God, and everything if you vote for him, they're going to make everything beautiful and as pretty as a flower. No existe ningún partido político But there's no such thing as que a sea perfecto political party that is perfect o que cumpla con todas las condiciones or that would fulfill all the de promises decir es el reino de Dios. that say that they represent Los que the no kingdom of cojean God. de un lado, cojean del otro, amén. Those who vote one way vote the other. Por eso nosotros siempre tenemos que saber And that's what we must always que know. la salvación no viene de un partido político. Salvation doesn't come from a La political salvación viene de party. Cristo, que dice, comes from yo quiero Jesus. entrar a tu vida, That yo I quiero wanna- entrar a tu corazón, yo quiero that entrar a tu familia, He says, I wanna yo voy a enter cambiarte a ti. into your Amén. life, into Jesús your es el heart, Señor de nuestras and vidas. change you and transform you. He is the God of our lives. Él no venía como político, con violencia, a imponerse. He didn't come as a political figure or violence to impose himself there. De hecho, déjenme, les tengo buenas noticias. But let me share with you good news. ¿Sabe dónde está el Espíritu Santo manifestando el reino de Dios? Do you know where the Holy Spirit is manifesting God's kingdom? Y que Él está activo, And el he's Espíritu active. Santo
The Holy Spirit. ¿Están listos para escuchar? You ready to know where this ¿Están is at? listos para escuchar dónde está el Espíritu Santo You activo? ready to hear where the Holy Spirit is at? ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? How many are part of El God's Espíritu church? Santo The Holy Spirit está activo en aquellos que están dispuestos is active in a those ser who that are usados, willing to be a ser used, empoderados to be para manifestar empowered, el reino de Dios en este mundo. to Amén. manifest God's Que kingdom in this necesita el world. reino de Dios, The world que that necesita el needs reinado de Cristo, God's kingdom. pero es a través de nosotros. But it's only through Nosotros us. somos el reino de Dios aquí en la tierra We are también. God's Amén. kingdom here in this Aunque el world. reino de Dios es más que la tierra, Even es though toda la creación. God's kingdom goes beyond earth, it goes into all creation. Pero lo vemos presente en los asuntos humanos a través de la iglesia. But we see God's kingdom manifested through us, the church. El mundo realmente está marcado por muchas cosas malas. The world is surrounded by so many bad things. Injusticia, temor, Injustice, fear, orgullo, materialismo, desigualdad, etc. materialism, so many things. Pero Dios nos dice, ustedes son mi reino. But God says if you're part of my Vayan kingdom, al go mundo. to the world. Juan 17. John 17. Padre, Father, gracias por haberme enviado al mundo. thank you for sending me Y into the estoy world. parafraseando, ¿ok? And I'm just paraphrasing this Gracias verse. porque me enviaste a los míos. Thank you because you sent me. Pero ahora te pido por tu iglesia, But Señor. now I ask for your A los church míos. to me. Así como me enviaste al mundo, Just like you sent me, envíalos al mundo. also send them to the Solo te world. pido I only que ask los you guardes de toda maldad. that you protect Aleluya, them of all amén. harm. So Jesús nos envía a nosotros. God is sending us as Amén. well. Él es el Amen. Señor. Amén. Él es el Señor. He is the Él Lord. es el Rey del reino. Amén. He is the, Su the reino eternal ya King. es. His kingdom is already Ahora here. y ya, no en Today. un futuro. Not in the future. Pero nosotros somos los que hacemos real el reino de Dios. ¿Cómo? We're the ones who make the A kingdom real. través de lo que vivimos y hacemos y hablamos todos los días. But how? It's in the way that we talk and the way that we live every day. Especialmente Especially de la manera como nosotros servimos in the way that we serve. a aquellos que no conocen a Dios. Especially those who don't know of God. A mí me gusta estudiar mucho la historia de la iglesia. I like to study the history of the church. Es uno de mis, diría, temas preferidos. It's probably one of my favorite topics. Y durante las persecuciones de los primeros cristianos, And through the persecution, through the first Christians, en muchas ocasiones, bueno, los persiguieron y los mataron y encarcelaron de muchas formas. and they imprisoned them and killed them in so many different ways. Pero una de las cosas más horribles, But probably one of the most horrible things that they went through. y yo he estado ahí en el Coliseo de Roma, he estado, vi las cuevas donde estaban los leones, los diferentes animales que tenían preparados. And I was there in the Colosseum in Rome where they had, the bears, the lions. Y uno puede ver todo ahí, es como está la plataforma del Coliseo y como 3 pisos para abajo, lleno de diferentes cárceles, calabozos y todo eso. And you could see the Colosseum there in the first floor, but they also had 3 levels of so many things that they had there to torture people. Y cuando sacaban a los cristianos, ¿verdad? Y los ponían ahí dentro del Coliseo, And when they took out the Christians and put them there in the center of the Colosseum, les daban la última oportunidad. they gave them one last opportunity. Okay. ¿Quién es el Señor? And they would ask him, "Who is your Lord?" Todo lo que tenían que hacer para salvarse And the only thing they had to do to be saved era decir, is to say, César "Caesar es el Señor. is the Lord." Y hacer un pequeño sacrificio And then they would have to do a sacrifice, insignificante de incienso. very small and insignificant. Y los dejaban salir. And they would let him go. No tenían problemas los romanos con que dijeran, They had no problem, the Romans would Jesús say, es nuestro Dios, o cualquier otro Dios. God is our God, or whatever God they believed in. Pero por encima de todo, But they had to say that above everything, César es el Señor. Caesar is the Lord. Y la gran mayoría de los que fueron puestos en esa condición. And the majority of the people that were placed in this Y condition, hay historiadores que narran escenas increíbles que parecen sacadas de un cuento de terror y de tremendo. and there's so many stories that people have written of like Es que la what they gran went through mayoría de los that it looks like a cristianos, horror movie. That the majority of these Christians, Incluso gente que era de la nobleza, hijos o hijas o nietos de gente en las más altas esferas de la sociedad romana.
Even people that they were kids or family or relatives of people of family members that were holding high positions in government. pero que habían confesado Jesús es el Señor. But they confessed that Jesus was Lord Y of se their habían lives. bautizado y eran discípulos de And Cristo. they were baptized, became disciples of God. Todos decían, And all of them would say, Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Y eso en algunos momentos era algo la diversión de cada fin de semana. And this would happen sometimes every Abrían las week. compuertas o sacaban los gladiadores They would take out the gladiators, y la gente veía todo esto. and the people would see all of Los this. que estaban a mero abajo, casi como donde está la tercera fila de mí hacia la tercera fila, así de cerca se ve. And the people were very close, especially in the first row. They were kind of like by the third row. Hasta que morían o eran devorados por las fieras. And they would see that these people were killed or they were eaten alive by these animals. Pero en una temporada de persecución, But in a season of persecution, la gente en las gradas del Coliseo, 100,000 personas cabían en el Coliseo. 1,000 people would be in the stadium, the Colosseum, Por lo que veían, because of what they saw, que muchos de ellos morían cantando that a lot of the people there would die singing cantos que la iglesia empezaba a componer. songs that the church would compose. Ese acto And in that act, conmovía y tocaba sus corazones. would move and touch the hearts of Que those muchos de watching. ellos That many of them bajaban a la arena would go down to the sand y gritaban, and would say, Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Se convertían And they would become por el Christian testimonio de la sangre derramada. because of the blood that was poured out in Y that uno de day. de los padres de la iglesia en aquel tiempo, de los líderes principales, And one of the main leaders of the church back in those days escribió esta frase: wrote this phrase, la sangre de los mártires the blood of the martyrs es la semilla is the seed que hace arder el fuego del evangelio that en el ignites imperio romano. the flame of the Christian faith in the Roman Empire. ¿Qué dirá la gente cuando nos ve a nosotros? What are people would say about us when they see us? ¿Qué dirán cuando ven nuestras redes sociales, nuestros amigos? What would people say about us when they see our social media feeds? ¿Qué dirán los que viven cerca de nosotros? What about those that live close to us? Dirán, yo quiero también ser uno más. Would they say, I want to be another one like you? ¿O somos un obstáculo para que el reino siga expandiéndose? Or are we the obstacle in the way for the kingdom to not grow? Yo quiero invitarlos en esta mañana I want to invite you this morning a algo que nos estamos uniendo nosotros como iglesia, to something that we're doing and joining together as a church, a 5 denominaciones pentecostales en Estados Unidos, to 5 Pentecostal organizations throughout the la U.S. Iglesia de Dios, that are Christian, la Iglesia de Dios, the part Church of God, Church of God, la Iglesia de Dios de la Profecía, que es otra denominación, the Prophecy of the God, Church of God of Prophecy, the Church of God of Prophecy, también also Asambleas de Dios the Assemblies of God, y otras dos más, other dominations en que hemos declarado that have declared que esta semana this week vamos a estar orando y ayunando we're going to be praying and fasting por un segmento bien grande for a big segment que en este momento de nuestros hermanos that our brothers que están en la cárcel are in jail solo por ser emigrantes. just because they're immigrants. 77,000 personas en este momento están en la prisión. 60,000 people are in El jail. 60% son cristianos evangélicos. 70% of them are Christian. Son nuestros hermanos, son parte del reino de nosotros. They're part of our Son nuestros kingdom. hermanos. They're our brothers. En esta ciudad, en esta nación, And in this city and in this nation, nosotros necesitamos orar we need to pray para que el reino de Dios se manifieste so God's kingdom be en manifest. compasión, Compassion, en humildad in humility, y en misericordia. and mercy. Y le hemos llamado
And we called Yo fui this. parte de esa. Hace noviembre fuimos a Amparo, no sé cuándo fuimos. In Pero fui November? parte de esta reunión cuando se hizo esta decisión. I went to this meeting where this doy gracias a was Dios por ese privilegio. made the plan, and I give thanks to God for this Que algo privilege. que nunca había ocurrido o That's- casi nunca había ocurrido en Estados Unidos. Something that very rarely happens in the United Todas las States. denominaciones pentecostales All the different denominations, Pentecostal denominations, dijeron, said, vamos a declarar la We're Semana gonna Santa declare Holy Week, como una semana de oración y ayuno para que Dios rompa las cadenas. a week Amen. where we're going to pray and Para fast que so los God que, can tienen, break los que tienen poder de tomar decisiones, sus corazones sean cambiados. the chains, and those who have the power to make the change, that their hearts be Y ustedes transformed. han visto los anuncios que hemos estado poniendo. El domingo pasado lo anunciamos And you probably seen the messages that we were posting. Maybe last Sunday you saw it. y le hemos llamado And we've called this, porque de tal manera amó Dios al emigrante. God so loved the immigrants. Y yo sé que a veces la gente dice, no, Dios ama a todo mundo. I know a lot of people say, God loves everyone. Y es cierto, And it is true. pero cuando uno de esos But when at least one está gravemente herido is heavily injured, y tenemos 5 hijos y uno de ellos está gravemente herido, and we have 5 kids, but one of them is very badly hurt. ¿verdad? De los 5 hay uno Out of 5, there's que está en one el hospital. that is in the hospital. Mis oraciones, My mi prayers, ruego my cry son por el que tiene necesidad. is for that No es que no one amo los demás, that is in need. It's not that I don't pero en love este momento de the la others historia de este more país, or amén. less. But right En now, este momento de la historia de este país, right now the story la iglesia is tiene this. que brillar con el amor de Dios, God's con la church compasión, needs con la to shine misericordia en the light el nombre de with Cristo compassion and Jesús. mercy. Este demonio de persecución This demon of persecution solo sale con oración y ayuno. only is defeated Y through tenemos que fasting and unirnos y prayer. creerlo en el nombre de Cristo Jesús. We need to Amén. believe in the name of Porque de esa Jesus. manera manifestamos el reino de Dios. That way we manifest God's kingdom. So vamos a orar So let's declare. todos los días por esto. Every day Vamos a for ayunar. this. We're gonna Vamos a fast. interceder We're gonna pray por justicia, for justice, protección, protection, provisión, por esperanza. for hope. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? How many say So amen vamos this a morning? unirnos. So Amén. let's join together Porque Dios quiere ser glorificado. because God wants to be glorified. Déjeme termino en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many say amen? I'm about to Aleluya. finish. Ya se les hizo largo mi sermón. Maybe the message has gotten too long. Eso es para que despierten. That's where you can wake up. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este momento? What do we have to do then today? Recibe Receive a Jesús, Jesus, al de la Biblia, the one that the Bible, el que hemos visto en esta mañana. the one that we've heard about this morning. No nuestro Jesús, pero el Jesús de la Biblia. Amén. Not the Recibámoslo. Jesus that we Recibo imagine. todo lo que él significa. We receive everything, Todo. everything. Segundo lugar, And in second place, imitemos a Cristo Jesús. we need Pues. to Somos imitate parte him. de su reino. We're part of his Así kingdom. como él amaba, amemos. Just how he loved, Así we need como to él learn to servía, love. sirvamos. Just like how he served, we Así need como to él serve. trataba a los demás, tratemos a los demás porque somos sus discípulos. The Amén. same way that he treated others, we need to treat those as well. Y sirvamos por medio del poder que nos ha entregado a todos nosotros We del need to Espíritu serve in Santo. the Gloria power a that has Dios. given us everything, which is the Holy Spirit. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Stand up with me. Padre bendito, en este momento Heavenly Father, te damos gracias we give you thanks por tu amor y tu misericordia, for your Padre. love and mercy. Te damos gracias, Señor, We give you thanks, God, porque tú estás aquí, Dios. because you are here. Tú estás aquí en este lugar, You are Dios. here in this place. Y Señor, God, el deseo más grande de mi corazón, the Dios, biggest desire of my heart, por lo que he estado orando y clamando por todo este tiempo, what Dios, I've been praying and calling out throughout this whole time, lo que he dedicado toda mi vida casi, what I've dedicated basically my whole life, es que cada persona is that every person te conozca como el Señor de su vida. can know you as Lord and Savior of Si their lives. confesares And we just con tu confess boca with your mouth y creyeres en tu and corazón you believe with your heart que Dios lo levantó de los muertos, that God si rose up from the confesares dead, que Él es el Señor, if you just confess that He is your Lord, entonces recibirás su salvación. you will receive His salvation. Ayúdanos, Señor,
Help us, God. No a recibir un Salvador, Not to receive just a Savior, no a recibir un sanador únicamente, not to just receive a healer only, no a recibir a alguien que se preocupa y tiene cuidado de nosotros, not only someone who is worried and wants to take care of us, pero el que es el Señor de nuestras vidas. but someone who is Lord of our lives, Alguien al Someone. cual hemos rendido who we surrendered to nuestro tiempo, our time, nuestro talento our talents, y nuestro tesoro, and Señor. our treasures. En el nombre de Cristo, Señor. In the name of Jesus. Yo quiero invitarlos en esta mañana I want to invite you this morning a que vengamos acá enfrente y le digamos al Señor, Hosana. that we come to the altar and we say, Hosanna. Hosanna. Pasemos en este momento todos, por favor, y tomemos un momento de estar aquí en este altar. Let's take a moment and spend some time in Vamos a the cantar un canto de altar. adoración, ¿ok? Sing a song of Gracias, worship. Señor, te damos gracias. Thank you, God. We Un give you canto de thanks. entrega, un canto de rendimiento al Señor. Mientras que pasa todo mundo a este lugar en esta mañana, pase We a all este come lugar, up here por to the favor. altar. En el principio. Vamos a hacer el tiempo para que todo el mundo véngase más enfrente para que puedan caber todos, por favor. Come forward. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Más enfrente todo el mundo. El misterio. A los servidores, ayúdenos a acomodar las personas, por favor. Vénganse enfrente y unos a acomodar que se pasan enfrente, porque no vamos a caber todos. Necesitamos que nos ayuden, por favor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Glorifícate sobre tu pueblo. Cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Aquí está mi vida, Señor. Vamos, oremos.